Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, para los que no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo soy teóloga. Tengo estudios en comunicación transcultural del Evangelio y un doctorado en consejería bíblica. Y hoy estoy trayendo a ustedes este estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6. Vamos a continuar, pero antes te recuerdo, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale un like a esa campanita para que el algoritmo envíe este estudio a muchas personas y muchos más entiendan este libro y la enseñanza para que todos podamos discernir los tiempos y entender los propósitos de Dios para nuestra vida. Vamos a continuar entonces con el capítulo 6 en el libro de Apocalipsis. El capítulo 6 es un capítulo muy interesante, trae un cambio muy dramático en la narrativa de este libro, así que yo les invito a que estemos muy atentos y muy atentas porque hay mucho detalle, hay mucha información. Hay mucho que estudiar en el Antiguo Testamento, hay mucha referencia al Antiguo Testamento y para que podamos comprender mejor, hay que estar mucho más atento. Y también porque el libro de Apocalipsis es profundo, es un libro complejo, es un libro que este, hay que comérselo muy despacito para poder digerirlo bien. Sobre todo también porque es un tema nuevo, que al que la mayoría de nosotros, de los que están aquí, tal vez no lo han estudiado anteriormente, por lo tanto, eh, demanda más tiempo, más concentración de nuestra parte para poder comprenderlo, lo cual es muy normal, ¿verdad? Porque siempre que nos acercamos a un tema nuevo de cualquier índole, a un deporte nuevo, a cualquier conocimiento nuevo, demanda de nosotros más atención, más concentración para poder entenderlo. Algo importante es que cuando estudiamos la palabra de Dios en, en algunos trozos de la palabra de Dios, como por ejemplo este capítulo, tal vez todo el enriquecimiento, todos los nutrientes espirituales que vamos a obtener de este capítulo, no necesariamente los vamos a recibir hoy. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que puede que pase un tiempo, inclusive años, y usted va a recordar esta enseñanza. Y ese día, esta enseñanza va a tener relevancia. Algunas partes de este estudio usted va a decir dentro de unos años, ahora comprendo, ya sé a lo que se refería, o lo puede conectar en el futuro, cuando usted sigue creciendo espiritualmente y conoce más la palabra, usted recordará esta enseñanza y la podrá conectar con otros pasajes bíblicos o con situaciones que se estén dando en el contexto mundial. Así que estemos atentos a nivel de conocimiento, a nivel de mente, estemos atentos con nuestra mente, pero también estemos alerta espiritualmente en el futuro para que esta enseñanza ilumine cualquier situación que se presente en tu país, en el planeta, y este capítulo, este estudio pueda iluminar ese contexto para un mejor entendimiento. Voy a leer para ustedes. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos contra otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro.
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a estar enseñando sobre estos 2 versos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Capítulo 1 al 3, la narrativa es en la tierra, sobre la iglesia que existía en aquel momento, las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 y 5, la narrativa es sobre el cielo. A Juan se le permite, a través de una puerta que está abierta, ver adentro del cielo, ver lo que está pasando en el cielo, y nos habla del trono de Dios, de la adoración. Y en el capítulo 6 ya nos va a abrir una historia diferente de nuevo en la tierra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a qué se refiere la historia ahora que nos va a empezar a narrar en el capítulo 6. Es una narrativa muy gráfica, es la etapa final de los tiempos de la humanidad, también llamada la Gran Tribulación. No es una tribulación más, sino la Gran Tribulación. Es el final de los tiempos, como dije. A partir de este capítulo, la palabra o la iglesia ya no es mencionada más, sino hasta el capítulo 22. Del capítulo 6 al 22, la palabra iglesia no es mencionada. Y este es uno de los argumentos de la postura de que la iglesia es arrebatada
antes de la gran tribulación. O sea, ¿por qué la iglesia no es mencionada del capítulo 6 al capítulo 22? Porque la iglesia ya fue arrebatada en el rapto, porque la iglesia no está aquí en la gran tribulación. Y este es uno de los argumentos de la postura que cree que la iglesia no pasa por la gran tribulación, que antes de iniciar, Jesús viene por ella y la arrebata. Y ustedes recordarán que yo les compartí y les enseñé que hay diferentes posturas. Hay otra que considera que la iglesia se queda la mitad de la gran tribulación y hay otra postura que considera que la iglesia pasa toda la gran tribulación. Ahora, cuando se da la apertura a la gran tribulación, se da porque se abre un rollo. ¿Y qué es un rollo? Un rollo es un pergamino que era como un rollo, lo arrollaban. De esa manera era como se mantenían los escritos, los documentos legales en el primer siglo. Y este rollo, particularmente este rollo, ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, Juan nos aclara que es un rollo que está escrito por ambos lados. ¿Por qué? Porque no todos los rollos estaban escritos por ambos lados, la mayoría estaban escritos por un solo lado. Y le llamó la atención a Juan cuando tuvo la experiencia de esta visión que este rollo estaba escrito por ambos lados. Ahora, este es un rollo que se viene arrollando de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces se va, es un rollo bien especial, que además tiene varios sellos. ¿Cuántos? 7. 7. Y el número 7 es un número preferido en el libro de Apocalipsis y lo estudiamos también ya en uno de los capítulos anteriores, que significa completo. Porque claro, Apocalipsis significa Dios develando su obra completa ante la humanidad, Dios mostrando su plan completo. Y usé en aquel momento la analogía del escultor que tiene su obra, le pone un lienzo y cuando están todos los invitados, la prensa, etcétera, remueve el lienzo y la obra queda expuesta para que todos lo vean. Ese es el mismo significado de la palabra Apocalipsis. Ahora, este rollo entonces tiene 7 sellos. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, es que era un documento, era como los documentos legales de la época, como el documento de una propiedad, por ejemplo. Entonces, se abre, se rompe el sello y se abre y se lee lo que está ahí y luego aparece otro sello. Se vuelve a romper y se sigue leyendo y luego otro sello de cera, como aquellos sellos que ponían los reyes con sus anillos a las cartas cuando las enviaban con los mensajeros que iban a caballo. Ese mismo estilo de sello, es un sello de cera el que trae este rollo. Jesús toma el rollo de las manos de Dios, Padre, Dios Padre, quien está sentado en el trono. El tema, el tema que Dios más le dedica en la Biblia, el tema que Dios más tiempo le dedica en toda la Biblia, el compendio bíblico, es a la salvación. Pero el segundo tema que más ocupa del texto bíblico es la gran tribulación. Imagínense, del capítulo 6 al capítulo 18. Vamos a estar estudiando lo que va a acontecer en la tierra. Si usted cree que la iglesia es raptada antes de la gran tribulación, pues no vas a estar eh, cuando esto suceda. Pero podría ser que aún los que creemos eso, tengamos que presenciar un ratito de los inicios y que sí veamos algo de lo que aquí se va a mencionar en estos capítulos. Pero si tienes esa posición y estás equivocado y resulta que sí, la iglesia pasa a la mitad de la gran tribulación, bueno, como ya lo estudiaste, ya vas a poder discernir y entender lo que está sucediendo si esto sucede en tu tiempo, mientras tú estás en la tierra, mientras tú estás vivo. Porque podría ser que la posición nuestra esté equivocada, así que mejor estemos preparados, ya sea para que
la iglesia pase la mitad de la gran tribulación o para que la pase entera. Nuestra fe y nuestra madurez espiritual debe de estar en un buen lugar, de todas maneras. Este documento y los respectivos sellos solamente pueden ser abiertos por el que tiene autoridad. Y el que tiene la autoridad para hacerlo es el Cordero Inmolado, Jesucristo. Y en este rollo se encuentran los juicios de Dios para la humanidad por su desobediencia. De aquí en adelante, Jesús se va a identificar a sí mismo como el Cordero. Así van a encontrarlo en todo el texto bíblico, de aquí en adelante, en el libro de Apocalipsis. Es una serie de juicios del 6 al 18 que estarán escalando en cuanto a la intensidad. Serán 7 sellos. Estos 7 sellos solamente Jesús los puede abrir. Eso lo encontramos en el capítulo 5. Ahí lo puedes estudiar. Cada vez que se rompe uno de estos sellos de cera, se desata un evento en la tierra. Luego hay otros juicios, que son las 7 trompetas. Eso las estaremos estudiando del capítulo 8 al capítulo 11. Ahí se va a hablar de los juicios que vendrán a través de las 7 trompetas. Cuando lleguemos ahí, lo vamos a estudiar. Y luego continuarán las 7 copas de la ira de Dios, también llamadas las 7 plagas. Son juicios finales y son las más intensas estas últimas. Entonces, de los 7 sellos, salen luego 7 trompetas que sonarán y cada una traerá juicios, y luego saldrán 7 copas que también traerán juicio. Y esto pues lo doy como una pincelada general, pero para que cuando vean todos estos sellos, pues sepan por qué es que luego volvemos a ver sellos y que sepamos que no son los mismos, son otros. Iremos entendiendo todo mucho mejor conforme avancemos en el estudio. Y lo vamos a ir explicando como siempre lo hacemos, expositivamente, palabra por palabra, verso por verso, y estaremos dando la mayor cantidad de contexto para que nos quede un mejor entendimiento. Y además para que podamos discernir los tiempos. Porque yo creo que la intención de Dios al escribir el libro de Apocalipsis no es para que lo conozcamos, es para que estemos listos para ese momento, para que lo podamos entender y se lo podamos explicar a nuestra familia, a todos aquellos que todavía, cuando el momento llegue, no han entendido el Evangelio. Y así usted pueda ser esa luz en su casa, entre los suyos, si llega a ser necesario. Este es un libro que para algunas personas puede producir temor, pero para otros puede producir paz. La diferencia principalmente, en mi opinión, va a estar en la madurez espiritual que tengas. Y recordemos que la madurez espiritual no se mide por cuánta Biblia usted sepa. No, alguien puede saber la Biblia completa y conocerla y haberla leído 10 veces y no tener madurez espiritual. La madurez espiritual se fundamenta en una relación profunda y estable con Dios. Profunda y estable. O sea, que se mantiene con el tiempo. Pero definitivamente es la información esta es la información que Dios nos da. Nos muestra que el objetivo principal de Dios es darle una última oportunidad al pueblo de Israel. Eso es el objetivo de la gran tribulación. Es un objetivo totalmente evangelístico, totalmente misionero. Es Dios que continúa esperando al pueblo de Israel para que se vuelva a Él. Y desde luego a todos aquellos que tomaron la decisión de no creer. Como todos los demás libros de la Biblia,
Apocalipsis también tiene un propósito misionero. En ninguna parte del texto bíblico Dios nos dice cuánto tiempo después del rapto va a iniciar la tribulación. No sabemos. Jesús viene por su iglesia y nosotros no sabemos. El texto no nos dice entre el rapto y la gran tribulación cuánto tiempo va a haber. Cada uno de estos sellos, como vamos a ver, viene cuando se rompe el sello, viene acompañado por un caballo y también por un jinete. Y vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos representa y tiene un significado diferente. Entonces, estaba diciendo que en ninguna parte del texto bíblico nos dice cuánto tiempo después del rapto inicia la gran tribulación. Lo que sí dice es que cuando el primer evento aparezca, los demás eventos sucederán muy rápido. O sea que cuando veamos que inicia la gran tribulación, sabemos que es cuestión de 7 años. Este rollo es la figura de un documento legal, la escritura del planeta. Sí, eso dije, la escritura del planeta. Y conforme se va abriendo, Dios va tomando lo que siempre le ha pertenecido y que el enemigo le había arrebatado en el huerto del Edén. Jesús está tomando de vuelta el control del universo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién abre los sellos? El Cordero, inmolado. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene la autoridad. Y esa autoridad se la dio que Él es el Cordero inmolado. Él fue el que dio la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él es el que murió y resucitó. Él es el que venció la muerte. Y dice que vio cuando el cordero abrió. ¿Quién vio? El que está contando esta experiencia espiritual, y es Juan, el apóstol menor de los 12, que acompañó a Jesús y que aquí en el año 95 después de Cristo está prisionero en una isla llamada Patmos. Y es aquí donde recibe esta revelación, y cuando la recibe, Jesús le dice que la escriba. Entonces, Juan es el que está presenciando, el que está viviendo esta experiencia que luego nos la comunica a nosotros a través de este libro. Y nos menciona luego que oí a uno de los cuatro seres vivientes. Los seres vivientes son ángeles, recordamos. Ya los estudiamos en el capítulo 4. Lo puedes encontrar ahí en el playlist, el libro de Apocalipsis. Y vimos las referencias en el Antiguo Testamento tanto de Isaías como de Ezequiel, quienes también tuvieron en su momento, Isaías, 740 años antes de Cristo, o 700 años antes de Cristo, y encontramos que Isaías también tuvo experiencias en las cuales vio ángeles que los describió de una forma muy parecida a como los está describiendo ahora Juan. Y también Ezequiel. Ahí está en el estudio del capítulo 4, puede encontrar las referencias también, yo las doy ahí. Algunas Biblias traducen a estos seres vivientes como bestias. Entonces, si usted tiene una Biblia que dice las 4 bestias, pues se está refiriendo a estos ángeles. Y es que la descripción que se da de ellos en el capítulo 4 es como de una bestia. Es una descripción rara, ¿verdad? A los ojos humanos. Voy a mencionar algo de lo que se dice, pero el capítulo 4, verso 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás.
El primer ser viviente era como un león. O sea, no dice que era un león, era como un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a una águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y estas figuras que nos describe aquí Juan son figuras asociadas con los cuatro evangelios. No voy a entrar en detalles para no distraernos del estudio de hoy. La voz estrepitosa de uno de los cuatro seres vivientes dice Juan que la escuchó. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Juan está teniendo la experiencia, pero también dice que escucha a uno de los seres vivientes decir, ven, ven y ve. Eh, el género apocalíptico es dramático, lo hemos compartido ya. Es intenso, tiene como propósito mostrar la grandeza de Dios, el poder y llamar nuestra atención. Es pintoresco este género apocalíptico. Entonces, nos va a pintar las imágenes y nos va a dar muchos detalles que pueden ser completamente diferentes de cuando estudiamos el resto del texto bíblico. Y luego en el verso 2 dice, y miré, o sea, él vio. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el principio del final de los tiempos. Al romperse el primer sello, aparece un caballo blanco. Algunas traducciones al inicio de este verso dicen ven y ve, pero en los escritos originales, esto lo digo para los que profundizan un poco más en el estudio bíblico, que son estudiantes formales de la palabra, en los escritos originales ve no se encuentra, solo el ven. Tampoco en el verso 3, en el verso 5 y en el verso 7. El primer caballo es blanco y quien lo está montando tiene un arco, pero no tiene flechas, no son mencionadas las flechas. Así que tomemos nota de eso. Tiene arco, pero no tiene flechas. Eh, y esto es una representación de que viene para la guerra, pero no la va a ganar con armas. La va a ganar con paz, con una falsa paz, para darles un aperitivo del mensaje que viene ahora. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el próximo versículo que vamos a leer, en el próximo estudio, vamos a leer que el segundo sello quita la paz sobre la tierra, la paz que había traído el primer sello. Entonces, el primer sello, el arma, por decirlo de alguna manera, no son armas como las que entendemos, sino que será a través de la paz que va a vencer. Pero es una paz falsa. Y además nos habla de que le entregarán una corona. La corona que lleva este personaje que va montando el caballo, es el tipo de corona que en griego lo que significa era la corona que era de hojas, hecha de hojas, que una persona podía ganar a través de una competencia. Sí, ese es el tipo de corona a la que se refiere cuando estudias la palabra ahí en el griego, que es en el texto, en el idioma original que se usó para escribir este libro. Todos sabemos que en los últimos años se ha estado hablando de la paz mundial, ¿verdad? En las noticias lo vemos. eh, ¿Y por qué no podría ser entonces toda esta propuesta mundial de la paz
una paz falsa. Digo, no estoy diciendo que sea, solamente digo por qué el libro de Apocalipsis es para poder tener los lentes más limpios, para entender los acontecimientos actuales. Claro que también hay mucho de conspiración y también quiero hacer la salvedad. Y lo último que quiero es contribuir con las conspiraciones. Y también hay activistas, gente con mucho poder político, económico, que está influyendo eh, para que en la Tierra haya un solo gobierno, lo que le llaman un nuevo orden mundial. Estos activistas generalmente son personas muy poderosas que tienen mucha influencia, tienen mucho liderazgo. Y esta agenda que anda por ahí propone cosas muy interesantes que podemos ponerlas en la mesa para poder conversar y analizarlas. Y si estas no son o esta agenda no es, bueno, estar con esa sensibilidad para poder discernir cuando aparezca. Por ejemplo, esta agenda actual, no podría hablar de la que venga en 50 años si ya yo no estoy, pero quiero usar esto como un ejemplo para que desarrollemos y practiquemos el discernimiento y apliquemos el conocimiento que estamos adquiriendo. Trae como uno de los puntos de agenda la igualdad, la equidad, la igualdad entre los seres humanos. Esta igualdad entre todos los seres humanos que se busca a través de una moneda universal, de crear una sola moneda para todas las naciones. Y posiblemente se refiere a la moneda cripto, ¿no? La moneda virtual, ya que de esta manera pues sería más fácil para algunos controlar las finanzas mundiales. Mi tecito de hierbas naturales. Hoy tengo menta y jengibre. También dentro de los puntos de agenda está el cuidado del ambiente. Muchas naciones en la Tierra están haciendo grandes esfuerzos para cuidar el medio ambiente, para extenderle la vida al planeta. Los impuestos también, establecer impuestos universales. Esta es otra razón por la cual estas personas buscan este tipo de orden mundial a través de la globalización, porque las personas que tienen mucho poder económico, pues podrían moverse a lugares y a islas donde pues no tienen que pagar los impuestos, por ejemplo. Eh, y tú dirías, bueno, ¿y eso cómo me afecta? Que no paguen, es al gobierno quien no le paga. En la medida en que estas personas no paguen los impuestos, las personas que no tenemos dinero no tendríamos carreteras, no tendríamos buenos servicios en las áreas comunes de las ciudades. El tema de los impuestos es importante porque es lo que permite que todos podamos tener esa igualdad de disfrutar de derechos, como poder ir a una playa, como poder manejar en una buena carretera, eh, etcétera. Tener salud, ¿cómo se llama? El departamento de salud de cada país, etcétera. Luego también otros puntos más hay como la respuesta a la crisis, o sea que cuando venga una crisis mundial, como sucedió hace poco con el COVID, pues que todas las naciones respondan de la misma manera. También el tema de la guerra es otro punto de agenda dentro de esta conversación que está por ahí entre algunas personas y organizaciones mundiales. Es eliminar las fronteras. Bueno, ¿para qué quieren eliminar las fronteras? Porque si se eliminan las fronteras, se elimina la geopolítica, se elimina el concepto de naciones. Entonces, al eliminar las fronteras, no, bueno, la expectativa de ellos es que no va a haber guerra, porque entonces ya no habrá lucha entre una nación y otra, sino que todos estaremos juntos, sin fronteras. El objetivo principal por el cual quieren la igualdad para todos y eliminar las fronteras y la moneda universal y el impuesto universal, la inmigración legal, es para traer paz.
en la tierra. Eso es lo que esta agenda propone. De hecho, ya esto está muy conversado, está muy avanzado, ustedes pueden encontrar información por internet. Yo lo que quiero es usarlo como un ejemplo, como iniciativas que existen para traer la paz. Y nosotros lo podamos relacionar con el estudio de hoy. Pero este tema de todos juntos y de que no existan los grupos étnicos, de que no existan las fronteras, de que todos tengamos una misma moneda, etcétera, es una idea vieja que la podemos estudiar en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Después del diluvio, ¿recuerdan el diluvio? El diluvio fue enviado por Dios porque la humanidad estaba destruyéndose unos a otros. Había muchísima maldad en la tierra y Dios casi que tuvo que hacer borrón y cuenta nueva. O sea, y mandó el diluvio. Bueno, después del diluvio, que se salvaron 8 personas, dice el texto bíblico, del diluvio se salvaron 8, se volvió a multiplicar y cuando ya se habían multiplicado, se juntaron en un lugar para planear construir una ciudad y estar juntos. Dice Génesis 11:4, y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando Dios vio la desobediencia de este grupo y la falta de su fe en su plan, en el plan que él tenía, confundió sus lenguas, haciendo que no se entendieran unos a otros, y entonces se tuvieron que dispersar por toda la tierra. Usted puede leer esa historia completa. Es Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. El verso 7, ahí mismo en Génesis 11, dice, ahora pues, miren lo que dijo Dios. Vean qué interesante. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. No voy a entrar en detalles, pero quiero que noten que dice, ahora pues, descendamos. Dios está hablando en plural. Este es uno de los textos que se usa para enseñar sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero bueno, yo no voy a entrar ahí, solo lo menciono porque pues está aquí frente a mis ojos y me parece importante mencionarlo para los que no lo conocen. Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí se confundió la tierra. Así que los hombres, los seres humanos, ya trataron de construir este orden mundial, esta unificación. Y lógicamente esto pues estaba liderado por un alguien. Y ahora vamos a ver un poco sobre quién fue el que estaba liderando este asunto de la Torre de Babel. Pero de momento sí quiero que pongan atención al hecho de que esta es una noticia vieja, esta no es una idea nueva, digámoslo así. Y la razón por la cual Génesis dice, Génesis 5 y 6 dice, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era la diversificación. El plan de Dios era que poblaran la tierra. ¿Y esto cómo lo sé? Bueno, lo encontramos en Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice lo siguiente, y cuando Dios creó todas las cosas, y creó al hombre y creó a la mujer, después dijo esto, y los bendijo Dios, o sea, Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad. Si la intención de Dios, el plan de Dios, era que llenaran la tierra. Esta persona no quería eso, sino que quería que estuvieran en un mismo lugar y construir una ciudad y quedarse ahí juntitos, etcétera. Eh, pero ese no era el plan de Dios. Y al querer lo opuesto a Dios, pues no confiar en el plan de Dios.
¿Y quién es el líder? Se llamaba Nimrod. Lo pueden encontrar en Génesis capítulo 10. Ahí está la historia de Nimrod. Él era un bisnieto de Noé. Noé fue el personaje principal en el diluvio. Y, y es con él con quien por primera vez aparecen estos conceptos de poder, de dominio, de reino, diferente del de Dios. Se le menciona como un gran cazador, pero en realidad los textos o ahí, las palabras que lo describen, se refieren más bien a una persona que establecía su dominio a través del matar, del dominar con la fuerza física. A eso se refiere. Y él es el que empieza entonces el reino de Babel, que luego se convierte en Babilonia, precisamente. Un imperio que luego lleva al pueblo de Israel a la esclavitud por allá en el año 570, por ahí, desde donde escribe el profeta Jeremías y el profeta Daniel. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señal habrá de el fin del siglo? Mateo nos habla de eso. Mateo 24. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿A quién? A Jesús. Y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuál es el elemento principal que va a suceder cuando inicia la gran tribulación? El engaño. El engaño. Y a mi juicio esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no es algo que tú vas a poder buscar en la inteligencia artificial. No es algo que tú vas a poder abrir un libro y ya vas a decir, ah, es por aquí o es por allá. Es algo que vendrá y te iluminará como producto de tu relación con Dios, del conocimiento de la palabra. Tú verás situaciones pasar y tú tendrás la capacidad de discernir si tú tienes la madurez espiritual. Sí, me explico, no es que usted le ponga Google, que le diga si esa imagen que usted está viendo, esas cosas que están viendo son del anticristo o no son, si son verdad o no son verdad, porque usted tendrá que ejercer, eso es como la reflexión, tienen que venir de usted. Y usted no puede tener una reflexión más profunda que el conocimiento que usted ya haya puesto en su cerebro. Ese es un tema interesante al que yo creo que debemos de ponerle atención y nos debe dar temor de Dios en el buen sentido, el tener el conocimiento de la palabra. Por eso debes de escoger a dónde vas a escuchar la palabra de Dios. Debes de escoger que sea una persona que enseñe la palabra de Dios, que te la enseñe a profundidad, porque cuando los tiempos se arrecien y sean complicados, una palabrita superficial no te va a dar la salida, porque no vas a poder discernir. Y debes de tener además una relación personal con Dios, porque ahí no podrás llamar ni al pastor, ni a la pastora, ni al vecino, ni a la hermana. Eres tú quien tiene que tener la capacidad de discernir si lo que tienes al frente es engaño o es la verdad. El verso en Mateo 24, verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sí, la palabra engaño, usted lo va a encontrar varias veces en los textos que se refieren a los tiempos finales cuando Jesús habló en los evangelios, inclusive cuando Pablo habló y algunos otros apóstoles.
Ellos hablan de falsos maestros, de falsos profetas, de espíritus de engaño. El significado de la palabra engaño. La palabra engaño es una palabra que significa desviar del camino correcto, seducir, sí, encantarte, jalarte, mostrarte un camino que te puede gustar mucho, pero no es el correcto. Hacerte, inducirte en el error. Es una estrategia deliberada que tiene una apariencia de verdad. Es un engaño doctrinal, emocional, espiritual. Y se puede presentar perfectamente con señales, con milagros, con prodigios. Son cosas que van a parecer auténticas, porque van a parecer sobrenaturales. ¿Y por qué el engaño es tan peligroso? Porque el engaño imita lo verdadero. No es un engaño ordinario o ridículo, sino que es sofisticado, es persuasivo. Dice el texto bíblico que si fuera posible, engañaría a los escogidos de Dios, a los verdaderos creyentes. Porque el engaño, cuando habla de engaño acá en el texto, se está refiriendo a algo que es casi imposible de distinguir lo falso de lo verdadero. Por eso les digo que tiene que haber una relación, tiene que haber un fundamento en nuestra vida para poder pasar por esos tiempos finales en victoria. En Mateo 24, 21, 24 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Sí, vendrá engaño. Un engaño importante. Tan importante es que Jesús lo dijo. Si hubiera sido algo que no va a engañar a nadie o a unos cuantos nomás, ¿por qué Jesús se tomó el tiempo de mencionarlo ahí? ¿Y por qué se lo diría a los apóstoles? Porque verdaderamente es importante, porque sí hay posibilidades de que puedan engañar, inclusive a los creyentes. Primera de Tesalonicenses 5, del 3 al 6, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que en aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, Pablo está diciendo, pero ustedes no están en tinieblas. Ustedes conocen la palabra, ustedes tienen que saber qué es lo que deben hacer y tienen que entender los tiempos, porque ustedes no están en tinieblas. Este es Pablo el que está hablando aquí en Tesalonicenses. De nuevo, Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aquí está hablando Jesús de que Daniel menciona, en el capítulo 9 menciona que vendrá una abominación desoladora y se está refiriendo a este momento precisamente en que se rompe el sello y aparece este señor, este jinete, en un caballo blanco, que para ilustrar el caballo blanco, lo primero que hace es hacerte creer que es bueno, porque generalmente en las películas los buenos aparecen en caballos blancos. Daniel entonces nos narra cómo este príncipe vendrá, y este príncipe es el anticristo. Capítulo 9 de Daniel. Dice, y después de las 62 semanas, se refiere a las semanas apocalípticas, y después de las 62 semanas se quitará
la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta es una profecía en el libro de Daniel sobre los acontecimientos finales. O sea, Daniel está en el Antiguo Testamento y escribe sobre los acontecimientos finales y son paralelos con los textos en Apocalipsis. Entonces, cuando este texto dice que Juan ve a Jesús romper el primer sello y sale un caballo blanco que lleva un arco de guerra, pero que no lleva flechas, se está refiriendo a el anticristo. No se está refiriendo a Jesús, sino al anticristo, que viene a, a conseguir una paz para el mundo que es falsa, que es temporal, que solamente durará la mitad de una semana de Daniel. ¿Cuánto es la mitad de una semana de Daniel? 3 años y medio. Y hará alianzas con Israel. Israel le creerá, confiará en que es la salvación. Y cuando ya ha confiado y cuando ya está, entonces esta abominación que estaba mencionando anteriormente en el libro de Daniel 9, la abominación se sentará en el trono, en el templo de Jerusalén. Y cuando esto suceda, es que Israel va a despertar. Pero ya será muy tarde. ¿Por qué? Porque ya el anticristo habrá entrado. Y sí, claro, a simple vista parece que un caballo blanco pues te puede referir a Jesús, sobre todo porque dice que ha vencido, pero no se refiere a Jesús, este sello. El capítulo 19 de Apocalipsis sí se refiere a Jesús, que también entra cabalgando y también entra en un caballo blanco. Pero en este caso es engaño. El primer sello entonces es una paz falsa, seguida de una gran guerra, de mucha hambre en la tierra, de muchos desastres naturales, persecución, muerte, que vendrá con el mismo anticristo y que será seguida por la venida de Jesús, lo que se llama la segunda venida. No voy a entrar en detalles, no es el rapto. Está la primera venida de Jesús cuando Jesús vino y murió en la cruz. Está el rapto que nos encontramos con Jesús en las nubes. Jesús no viene a la tierra en el rapto y la iglesia se va con Jesús. Y está la segunda venida, que es después de que el anticristo hace todos estos desastres, simulando que va a traer paz a la humanidad. Y esta paz la va a traer a través de política, la va a traer a través de negociaciones, la va a traer no por guerra, sino de diplomacia. Mateo 24, sigo en Mateo 24 para ilustrar este capítulo 6. Verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A esta segunda venida es a la que me estaba refiriendo. Entonces será un líder global que con diplomacia y política creará una alianza con Israel, traerá una paz temporal, durará la mitad de la semana, de una de las semanas de Daniel, traicionará a Israel y empezará una gran persecución, desatando hambre, guerra,
muerte y le acompañarán grandes desastres naturales. ¿Cómo reconocer el gobierno del anticristo? Bueno, la palabra anticristo tiene un prefijo, anti, ¿verdad? Cristo, anticristo. Anti es un prefijo. Y este prefijo, cuando lo traducimos al español, anti significa opuesto a Cristo. Pero fíjense que en el griego, eso es porque a la hora de traducirlo al español no había otra forma de traducirlo, porque en el griego ese prefijo significa en contra de Cristo, sí, tal y como lo entendemos ahorita en español, pero también significa en lugar de Cristo. Entonces, cuando hablamos de anticristo, no siempre nos lo tenemos que imaginar en contra, no lo tenemos que pensar en contra, sino en lugar de. Eso es lo que es una imitación casi perfecta. Él va a querer parecerse a Cristo y va a ser muy, muy parecido al punto que los que no tienen una relación con Dios y no entienden la palabra de Dios, no la han conocido a profundidad, podrían ser engañados. ¿Alguna vez usted ha ido a comprar una jacket de cuero, de piel, a algún lugar? Y cuando usted ha llegado al lugar le han dicho, bueno, mire, estos son las originales, estas son las reales, pero aquí hay unas imitaciones muy buenas. Y usted va y toca las imitaciones y al tacto son como originales. Y usted la huele y huele a piel, pero no es. Eso es lo que significa anticristo, que será una imitación. Eso es lo que significa engaño. A eso es a lo que se refieren los autores del Nuevo Testamento cuando dicen que tengamos cuidado con el engaño, con los espíritus de engaño, con los profetas falsos, con los maestros falsos, con las falsas doctrinas, porque parecen, pero no son. Este príncipe vendrá sobre un caballo blanco, nos dice el texto, que va a aparecer literalmente sobre un caballo. Eso no lo sé, pero creo que no. Va a ser un puesto político de alguien muy prominente a nivel mundial, que no creo que va a andar a caballo, posiblemente se va a bajar en un Rolls Royce, que tal vez puede ser blanco. Pero esta persona va a manejar, y es una persona, va a manejar, no es un ángel, es una persona. Sí, el anticristo va a usar una persona, va a usar todo su poder para parecer como que trae la paz, como respuesta a la crisis mundial. Leo para ustedes, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga, hará señales, tendrá poder, pero son mentirosos. No vienen de Dios. ¿Ven? Qué difícil puede resultar esto para el que no entiende, para el que no conoce, para el que no tiene relación con Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. O sea, habla de engaño. Apocalipsis 13:12 dice, y él ejerce
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, nos cuenta Juan, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso es, eso es lo que será el anticristo, o parte, porque todavía conforme avancemos en el texto, estudiaremos más sobre él. Entonces habrá una paz temporal, una paz corta, seguida por una gran tribulación. ¿Y cómo nosotros vamos a evitar ser engañados? Conociendo a profundidad la palabra de Dios, teniendo una relación con Dios que nos permita, que nos dé todo lo necesario, las herramientas espirituales para poder discernir los espíritus y discernir los tiempos y entender lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que no seamos engañados nosotros, pero también para que podamos ayudar a los que nos rodean, a los que amamos en esos tiempos, para que tengamos la capacidad para poder guiarlos. Entonces, este señor que va a aparecer en este caballo blanco es el anticristo y vendrá supuestamente a traer paz al mundo, pero no es la paz que Dios le da a la humanidad. Esta es una paz falsa, temporal, producto del ser humano, no producto del reino de Dios establecido en el corazón de cada ser humano.